Detectando el problema de una impresora. Cuando le sale un error general, por lo general se suelen prender todas las luces que tiene la impresora. Pero ¿cómo determinar y saber dónde está el problema? Pues míralo aquí, en este mundo informático de Kaizen System. Bueno, aquí nos llegó esta impresora de un cliente, ¿no? Bueno, el cliente, como ha tenido esta impresora en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, para los que nos ven desde otro país, le ha llevado un técnico y resulta que solo ha sido un problema que no sostiene bien las hojas, pero el técnico le ha dicho que ha tenido un problema más grave, que es un problema electrónico y que tiene que reparar. Pues bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Vamos a sacarla aquí de la cajita. Eso sí, cuando ustedes recojan así este tipo de trabajos, tener mucho cuidado, porque a veces no se sabe y pueden ser que a usted le dejen ese daño para que usted mismo componga, porque pueden decir que usted fue el que le dañó, yo le entregué bien. Entonces, con mucho cuidado, usted debe de decir las cosas claras al cliente antes de recoger ya una computadora o una impresora que vino por manos de otra persona, y más aún cuando sacó esta información, ¿no? Que sí estaba funcionando y después que le dijeron que no valía, en fin. Entonces tener mucho cuidado con eso. Bueno, aquí como podemos ver, obviamente supongo que le debe haber entregado así. Así están las piezas. Vamos a armar, ¿no? Vamos a encender esta impresora, vamos a ver qué problema está causando, porque eso nos toca. Si le haya revisado otro técnico, toca a uno también hacer el diagnóstico para estar claro y llegar a la solución del caso, ¿no? Bueno, aquí ya está puesta la tapita. Vamos a conectarle. Esa era la tapita de los tampers, sí. A veces se me olvida decir los nombres, pero esa es la tapita que cubre los tampers. Muy bien, encendamos. Veamos qué pasa. Como pueden ver aquí, se encienden todas las luces, ¿no? Esto sí significa algún error que tiene la impresora, pero son algunos casos, ¿no? Puede ser problema del cabezal, tarjeta lógica, escáner, algún funcionamiento mal de la impresora. Todo eso hay que llegar a la conclusión de lo que está pasando. Pero para eso vamos a conectarle a una computadora para ver qué mensaje nos arroja en la computadora. Sí, esto es parte de ir descartando las posibilidades, ¿no? Vamos viendo. Sí, vamos a poner unas hojas por si acaso nos dé alguna impresión. Lo vamos a prender. Sigue marcando el error. Lo vamos a ver en una impresión. Cuando usted manda a imprimir, obviamente tiene que tener instalada el software del programa para que le puedan salir todos los mensajes. Si no lo tiene, no le va a salir. Entonces, en este caso, vamos a ver en una hoja de Word, vamos a mandar a imprimir para ver qué mensaje nos arroja, ¿no? Bien, buscamos aquí. Yo ya como tengo instalado un montón de impresoras aquí, yo ya tengo instalada esta impresora, entonces le va a detectar automáticamente en mi computadora. Aquí está, le seleccionamos y listo, mandamos a imprimir. Veamos qué mensaje nos arroja. Mira, aquí manda un error, no se alcanza a ver bien por el zoom que se le hace, pero está, en conclusión dice que tiene un problema en el escáner, ¿sí? Pero este mensaje es muy común que salga en cualquier otro error, ¿sí? Entonces tenemos que ver esa parte, ¿no? Primero en este caso ya nos toca abrir la impresora, nos toca desmantelarle la parte del escáner, ver cómo están. Por lo general suelen ser los pines, a veces sí se dañan los escáneres por esta razón. Pero a veces en ocasiones de tanto que sacan los pines y vuelven a conectar, a veces se doblan los pines y eso toca corregir. Bueno, vamos a sacar el famoso escáner.
Ya habíamos visto en otros videos cómo se desarman estas impresoras. Siempre que sacar el tornillito que está en este lado para poder sacar el escáner. Tenemos que sacar la base que cubre, la tapa que cubre la tarjeta lógica. Pero que traen unos seguros de plástico, solo se les alza y esto sale. Y vamos a abrir un poquito el escáner. Eso, ya salió. Entonces veamos qué está. Saquemos y ¡ay, mira! Ahí está un problema, ¿sí? Ha estado desconectado el escáner. Bueno, vamos a conectarle, ¿sí? Pero como les dije, ¿no? Revisemos primero los pines que estén bien. En este caso yo estoy revisando en este momento, veo que los pines están bien. Vamos a conectarle. Puede ser que ese sea el problema, ¿no? Puede ser. Si el problema solo era que no se agarraban bien las hojas, que se caían, parecía que solo era un problema de la parte que sostiene las hojas, ¿no? Pero aquí ya no sé. Ya estamos viendo otra situación. Vamos a ver. Ya se ha conectado. Obviamente siempre cuando hagan estos trabajos desconecten, ¿no? Desconecten, no trabajen con la energía porque pueden ocasionar algún corto. Mira, el problema continúa. Siguen las luces encendidas. Parece que el problema no es el escáner. Parece que ya es otra cosa. Entonces ya podría ir descartando el problema del escáner, ¿no? Pero vamos a ver si nos arroja algún otro mensaje. Vamos a mandar a imprimir otra vez. Ya está seleccionada la impresora. Y veamos el mensaje que nos arroja. Ahí está. Obviamente aquí nos está marcando el mismo mensaje anterior, que tiene problemas en el escáner. Sí, pero es como les digo, este mensaje sale por algunas otras cuestiones, ¿sí? Entonces vamos otra vez a nuestra impresora, le vamos a seguir desarmando. En este caso yo voy a enfocarme ahorita en la tarjeta lógica. Vamos a revisar si de pronto la tarjeta lógica no tiene un corto o algo está pasando en la tarjeta lógica, ¿no? Bueno, de la misma forma, ¿no? Como ya estaba abierto, ya es necesario sacar los tornillos. Desconectamos el escáner, ponemos por un lado. No se olviden de desconectar, ¿no? Estos sí trabajen con los cables desconectados, ¿sí? Porque pueden ocasionar algún cortocircuito al rato de manipular las partes electrónicas. Ya había indicado eso en otros videos. Miren, aquí atrás ya podemos observar la tarjeta lógica, ¿sí? Y esto es lo que vamos a tratar de ver. Mira, aquí ya veo algo ya. Si ven esos huequitos, hay 6 huequitos. Justo ahí en la parte de atrás que ya le vamos a enfocar, aquí van unos chips que hacen que funcione la tarjeta lógica y obviamente eso es lo que regula toda la parte del escáner, el cabezal. Vamos a ver por acá. Miren amigos, aquí yo estoy visualizando que no están los chips. Entonces por aquí creo que está el problema, ¿no? Y esto ya es grave, ¿no? Decirle al cliente que no están eso, le voy a decir ¿cómo? ¿Verdad? Pero eso es lo que hay que dar el diagnóstico. El cliente tomará la decisión de qué es lo que va a hacer. De pronto a reclamarle al técnico que le llevó, porque si él dice que estaba funcionando, yo le puedo diagnosticar que por esos 2 chips que faltan, esto no va a funcionar y por eso se está dando el error, ¿sí? Con todo vamos a sacar la tarjeta lógica para verle más detenidamente esta parte, ¿sí? Vamos entonces a desconectar todos los flex con mucho cuidado, todo lo que esté conectado. Vamos a sacar esta tapita lateral, ¿no? Para que nos ayude porque ahí hay más tornillos, entonces toca sacar con mucho cuidado. ¿Sí? Vamos viendo por la parte de abajo donde están los seguros de esta tapita. Eso solo entra a presión, no tiene tornillos. Quiero que vean cómo se saca también. Por aquí podemos ver, mira, aquí ya tiene como que ya le han roto, o sea, ya le han abierto ya a esta impresora, ya le han trabajado, prácticamente ya le han trabajado en la tarjeta lógica, pero creo que no podría decir qué pasó, ¿no? Pero yo creo que el técnico sí tuvo algo que ver
con la tarjeta lógica. De pronto le quiso reparar, yo qué sé, no estoy seguro, ¿no? Vamos a ver. Saquemos esa tapita. Muy bien, vamos a seguir desconectando los cables que están por aquí. Vamos a sacar los demás tornillos. Aquí tenemos 2 tornillos que hay que destornillar. Muy bien, ya salió este. Dejemos ahí. Acá hay otro tornillo. Que va saliendo, ¿no? Listo. Muy bien. Tenemos otros 2 tornillos que sostienen la tarjeta lógica. Para eso son estos que están aquí. Ahí está uno que se le ve. Bueno, este no va a entrar. Vamos a sacar esta. Esta es la base que decía que estaba. Lo único que estaba fallando era esto, decía él. Y en verdad sí tiene por ahí algo que no le está agarrando bien y se sale. Pero eso es lo que decía el cliente, ¿no? Muy bien, sacamos un tornillo. Y sacamos el último tornillo. No se olviden después de volver a poner los tornillos donde estaban, los mismos tornillos, porque a veces cambian de medida y ahí es cuando se complica esta situación. Muy bien, vamos a sacar la tarjeta lógica con mucho cuidado para revisarle más a fondo. Bien, miren amigos, esta es la tarjeta lógica, ¿sí? Vamos a darle la vuelta. Efectivamente se ve que le han sacado porque se ven todavía el cautín, ¿no? Ahí, mira, aquí están puesto una letra, como que dice aquí tiene que ir el chip A, pues ya acaba el chip B, y le han sacado. Entonces, obviamente por eso está dando el error general. Y para esto es complicado, ¿no? Es complicado ya determinar si esta tarjeta lógica vale, porque puede ser que se le ponga los chips que son los adecuados y esto puede volver a quemarse, ¿sí? Puede ser que la tarjeta lógica tenga algún problema o el mismo cabezal esté en corto. Entonces es muy complicado ya hacer este tipo de reparación. Entonces podemos ponerle los chips, ¿ya? Pero si nos da la falla, se vuelven a quemar. Puede ser que eso es lo que pasó. De pronto el técnico anterior detectó que los chips estaban quemados, le cambió, le puso otros y se volvieron a quemar. Entonces ahí podríamos decir que hay un problema ya en el cabezal, no solo en la tarjeta lógica. Y bueno, esto toca volver a armar para poder entregarle al cliente, ¿no? Eso es, mis queridos amigos, ¿no? Y como pueden ver, ¿no? Entonces no es solo de decir la tarjeta lógica está dañada. En este caso ya es complicado, ¿no? Porque toca decirle al cliente, a ver, primero hay que comprar los chips, poner los chips, y si se vuelven a quemar, pues el problema puede ser que siga teniendo el problema en la tarjeta lógica, pero también puede generar que el cabezal esté en corto y eso está haciendo que se quemen los chips. Entonces es muy complicado. Este diagnóstico me toca darle ya al cliente para que él tome la mejor decisión. Puede ser que me diga, bueno, usted mismo cámbiale toda la tarjeta lógica, cámbiale el cabezal. Bueno, eso ya quedaré con el cliente, o posiblemente se lleve esta impresora donde le llevaron anteriormente y con este diagnóstico que yo le di. Y eso es lo bueno de este video, ¿no? Que muestra todo lo que se trabajó, ¿no? Y cómo se lo hizo paso por paso para después ustedes puedan justificar su trabajo. Eso es, mis queridos amigos, y nos estaremos viendo en otro video. ¡Hasta la próxima!